la filosofía comienza o nace del deseo del saber, que creo que tiene que ver con la curiosidad del hombre, que es algo innato, de poder conocer o saber el porqué de las cosas. Eh, También al mencionar el origen de la filosofía, podemos mencionarlo en el siglo VI, en la ciudad de Mileto, cuando más o menos es que lo sustituyen a esas explicaciones míticas que existían para poder dar un origen más lógico y racional, ¿no? Para poder darles el porqué de las cosas, pero ya de una manera lógica. Ya. Bien. A ver, una primera cuestión que hay que tener en cuenta es que la filosofía como tal, o sea, donde se acuña el término de filosofía, ¿no? No es en cualquier parte del mundo, sino donde se acuña el término de filosofía es en Grecia, ¿no? Y por eso que podríamos decir que donde se acuña y surge la filosofía como tal es en Grecia, ¿no? Estamos hablando de las características de cómo se asume la filosofía y cómo el término mismo de filosofía se acuña, ¿no? El término de filosofía entonces se acuña en Grecia en el siglo VII. Muchos historiadores de la filosofía le atribuyen haber utilizado la palabra filosofía a Pitágoras, ¿no? Pitágoras, porque Pitágoras se consideraba una persona que indaga, que le busca acercarse al conocimiento, ¿no? Entonces por eso él se consideraba un filósofo. Y a partir de ahí es donde empieza el uso de la filosofía y se va constituyendo poco a poco en una disciplina filosófica. Entonces, no se le puede negar a Grecia el hecho de haber tenido ese lugar en donde por primera vez en la historia humana se utilizó el término de filosofía y se acuñó el término de filosofía, ¿no? Vinculado al surgimiento y desarrollo de una disciplina académica que viene a ser la filosofía. Que no quita, esto no quita, de que en otras culturas, ¿no? Como por ejemplo en Latinoamérica, como el caso de los incas, el caso de los en Centroamérica o en el caso de los aztecas, ¿no? O en otros puntos geográficos también de Europa como o de otros continentes como Asia, ¿no? Que no haya habido pensamiento, ha habido pensamiento, ¿no? Pero en ninguno de esos pensamientos se denominó filosofía. Entonces, la denominación de filosofía es acuñado en Grecia. Eso no se puede ocultar. Y por eso que el desarrollo de la filosofía como una disciplina es de mucha importancia, sobre todo para Europa y sobre todo para Occidente, ¿ya? Y esto se produce más o menos, como bien lo señalamos acá, aproximadamente en el siglo VII antes de Cristo. Entonces, hay que tener en cuenta que una cosa es hablar de filosofía propiamente dicha, como surge en Grecia, y de pensamiento como tal que se desarrolla en distintos continentes de la Tierra, ¿ya? No hay que olvidarnos de eso. Entonces, si hablamos de pensamiento, pues eso se ha desarrollado en todo el mundo. Pero de filosofía como tal se acuña ¿dónde? Se acuña en Grecia, en el siglo VII antes de Cristo. No nos olvidemos de eso. ¿Qué más tenemos? A ver, está la señorita, la señorita Jennifer Quispe. Sí, profesor. Ya, a ver, el siguiente párrafo. ¿Qué puede encontrar en este siguiente párrafo? Analizando este siguiente párrafo. Sí, a ver, voy a leerlo un momentito. Sí, eso sí.
Bien, profesor. Bueno, aquí lo que está explicando el texto es que para que los filósofos utilizaron los mitos, ¿no? De su época, porque ellos vinculaban mucho el tema de los mitos a los fenómenos que ocurrían en ese entonces a su alrededor, ¿no? En su entorno. Entonces, ellos utilizaron estos mitos para poder racionalizarnos, investigaron y encontraron respuestas lógicas para poder explicar todos los fenómenos que ocurrían a su alrededor. Ya. ¿Y el mito qué características tendría? Pues es una cosa, algo fantástico, no es algo que como que está atribuido, como dice acá, a dioses, a héroes y todas esas cosas, no muy parecido a lo que con el tema que se dijo antes sobre la religión. Ya. Muy bien. Como ya hemos venido explicándoles, cuando el hombre se independiza del mundo exterior, ese mundo va a aparecer al ser humano como algo asombroso. Y siendo asombroso, el hombre lo tiene que explicar de algún modo. Y la primera forma de explicación que encuentra el hombre de ese mundo, de esa realidad, es utilizar una explicación mitológica. Ahora, en la explicación mitológica, ¿cuáles son los rasgos que caracterizan la explicación mitológica? ¿No? En primer lugar, como todavía el hombre recién está buscando explicar ese mundo, entonces ese mundo lo va a explicar tal como lo encuentra, ¿no? Y como todavía el hombre no ha hecho mucha investigación de ese mundo, entonces el hombre ¿qué hace? ¿No? Utiliza algunas cualidades humanas para explicar ese mundo. Lo que quiere decir que en el mito lo que vamos a encontrar es una explicación distorsionada de la realidad, ¿no? Es una explicación que distorsiona la realidad. ¿Por qué lo distorsiona? Porque el hombre lo va a explicar en forma de fábula, ¿ya? Es decir, va a incorporar en su explicación dioses, va a incorporar en su explicación a los dioses, le va a dar atributos sobrenaturales. El destino de las cosas van a estar gobernadas por los dioses. Eso es lo que vamos a encontrar en la mitología, ¿no? Entonces, los mitos es una explicación de la realidad, sí, pero es una explicación distorsionada de la realidad. Distorsionada, ¿por qué? Porque son las primeras explicaciones que el hombre está dando a esa realidad, ¿no? Otro elemento que debemos tener presente acá es, ¿por qué se habla, por ejemplo, de la Ilíada? ¿Por qué se habla de la Odisea? ¿Por qué de Homero, la Ilíada, la Odisea de Homero? ¿Por qué hablamos de la Teogonía de Hesíodo? Hablamos de la Ilíada, de la Odisea, de la Teogonía, porque estos mitos fueron escritos. Y acá también una reflexión, porque antes de la escritura, ¿cómo se transmitían los conocimientos? Los conocimientos se transmitían oralmente. Pero la transmisión oral de los conocimientos tiene un problema, porque conforme se va transmitiendo, se va incorporando nuevos elementos o se va quitando algunas. Entonces, cada vez se va modificando el mito. Y no queda registro de cómo es que se inició, cuáles fueron las formas iniciales de esa explicación mitológica. Entonces, lo valioso de estas obras de Homero y de Hesíodo, lo valioso está en que estos fueron escritos por ellos. Y la ventaja de tener algo en escrito es que queda tal como se escribió. Y cuando queda tal como se fue escrito, entonces para el ser humano es de mucha importancia. ¿Por qué? Porque lo puede analizar y sobre todo analizando, a partir del análisis puede realizar determinadas deducciones y sacar consecuencias lógicas, como bien lo ha dicho la señorita, ¿no? Entonces eso es valioso. El escribir el mito sirve para el análisis y sirve a partir de ahí sacar consecuencias lógicas. Y eso es lo que se hizo precisamente en Grecia, porque Grecia nos permite ver esa etapa, ese paso de cómo la filosofía se constituye a partir de qué? A partir de superar la mitología. Entonces,
¿Y qué es lo que marca, diríamos, la frontera entre mito y filosofía? Es que ya con la filosofía, como bien lo ha señalado la señorita, la filosofía saca consecuencias lógicas de la investigación, del estudio de la realidad, y van a ser expresadas ¿en qué forma? En forma ya teórica, en forma teórica. Porque hemos dicho que la teoría está compuesta ¿por qué? La teoría está compuesta por una organización y sistematización de los conocimientos, que se sistematiza y se organiza y se le da la forma de ¿qué? De proposiciones. Y cuando las proposiciones están debidamente organizadas, se constituyen en una teoría. Entonces, deja de ser mito a partir de cuando ya se explica teóricamente la realidad. Cuando ya se empieza a explicar teóricamente la realidad. Y cuando se empieza a explicar teóricamente la realidad, también estamos dando paso ¿a qué? Al surgimiento de la filosofía como una disciplina académica. ¿Alguna pregunta? Ninguna pregunta. Entonces continuamos. La señorita Jennifer Quispe. Sí, profesor, soy yo. Acabo de dar mi opinión. Sí, ya. La señorita entonces Sofía Quispe. Sí, profesor. El siguiente párrafo, por favor, señorita, si puede analizar. ¿Eso es lo que dice en cuanto a logos? Sí, ¿qué se puede? Sí. Ya. Un rato. Lo voy a leer, profesor, un rato. Ya. Ya, profesor. Sí. Ya, lo que ahí da de entender, dice que la filosofía surge acerca de la razón, ¿no? Ya no trata de creer acerca de los mitos, que eran acontecimientos sobrenaturales, sino más se basa en los hechos reales o en los pensamientos reales que los propios filósofos iban dando. Además, también dice, es decir, que el pensamiento racional pretende ir en contra de las opiniones y las creencias. Se fundamenta en la razón y no en lo que las mismas personas decían sobre los mitos, ¿no? Ya. Y que la filosofía oriental o decía que los fenómenos que sucedían eran por la respuesta que el hombre daba. Ya. A ver, pero ¿y cómo se entiende cuando se dice acá? Se suele explicar el nacimiento de la filosofía como el paso del mito al logos. ¿Cómo es ese paso? A ver, hay que poner... A ver, sí, dígame. Ya, acerca de mitos, los mitos eran algo que no sucedía, o sea, ellos mismos lo interpretan, ¿no? Como algo irreal, algo fantástico. Y luego vendría a ser algo que ya tiene razón, que existe o que está en la realidad. A ver, una aclaración ahí. El mito, ojo, el mito sí toma la realidad como punto de partida para explicarlo. Sí, lo que sucede es que en la explicación que da el hombre, distorsiona la explicación de esa realidad.
y le da la forma de explicación fabulosa. ¿Ya? Hay una distorsión, pero sí no deja de tratar de explicar la realidad, sino que O sea, en la la realidad. explicación de la realidad incorpora elementos sobrenaturales, ¿no? Ya. Es decir, se deja llevar por la imaginación. O sea, imagina mucho, o sea, no, como todavía no ha investigado ese mundo, entonces recurre a qué? A la imaginación para explicar ese mundo. Pero busca, el mito sí busca explicar esa realidad, no lo deja de lado. Solo que la explicación de esa realidad es una explicación distorsionada. ¿Por qué? Porque lo explica en forma de fábula. Ahí interviene pues lo sobrenatural, intervienen los dioses, como que son los dioses los que marcan las pautas para todo, ¿no? Entonces, cuando ya la explicación se sustenta en la realidad y se da explicaciones de esa realidad, no recurriendo ya a la imaginación, sino recurriendo ya a la investigación y a una formulación teórica de esa realidad, entonces estamos pasando del mito a logos, es decir, estamos pasando del mito a la construcción de la filosofía como una actividad académica. ¿Por qué? Porque en la explicación ya nos está incluyendo la fábula, sino se está dando paso al análisis, a la actividad intelectual, al raciocinio. Y que el resultado de todo, la consecuencia lógica de todo va a ser precisamente que van a ir surgiendo explicaciones teóricas acerca de esa realidad. A eso se refiere. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Profesor, entonces Sí. se puede decir que es cuando prácticamente el ser humano, o mejor dicho, el hombre, abrió los ojos. Se puede de repente En alguna medida, podríamos decir, medida, ¿no? en alguna medida se puede decir eso. O mejor dicho, se sacó los lentes en ese caso. ¿Ya? Ya. O se quitan los lentes. Ajá. Claro, ¿no? Se quitan los lentes y ve la realidad con mayor objetividad, ¿no? Entonces, en el siguiente párrafo, vamos a encargar esto a Rivas. José, ¿está presente? ¿Está presente José? ¿José Rivas? Sí, sí, sí. Sí, profesor. Veamos el siguiente párrafo. Ya. Nos habla que la filosofía nace en Grecia. ¿Aló? Sí. Estamos hablando en cuanto a logos. En cuanto a logos, se suele traducir como razón. Este párrafo. ¿Cuánto los? Sí. Nos habla que depende de cada autor, de cada pensador, ¿cómo se llama? El pensamiento racional pretende ir en contra de opiniones y creencias y fundarse en la razón y no en los dioses. Sí, ¿y cómo lo entiende eso? Que cada pensador da su punto de vista. Ya no solamente hace creencia que los dioses solamente
fueron los creadores de todo, sino que dan sus diferentes puntos de vista de diferentes filósofos. Esa sería mi respuesta. Ya. A ver, para los griegos, logos se traduce como razón. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Ya? El logos es equivalente a lo que es la razón. ¿Ya? Entonces, lo que se sostiene acá es que la filosofía, dice, surge cuando se buscan argumentos en la razón y no en las creencias, ¿no? A ver, en el mito, estamos diciendo en todo caso acá se está entendiendo como el mito explica en base a creencias, ¿no? Y por eso decíamos nosotros que en el mito es una explicación fabulosa porque se sustenta en creencia o en la imaginación del hombre, ¿no? En cambio, lo que se busca acá ya es una explicación buscando argumentos racionales, buscando los argumentos en la razón. ¿Y cómo es que encontramos argumentos en la razón? Ya les he explicado anteriormente en qué consiste la razón. La razón tiene entre sus componentes, hemos dicho, ¿qué cosa? El pensamiento. Y en el pensamiento, hemos dicho, el pensamiento trabaja con las ideas, trabaja con los conceptos, con las categorías, con los raciocinios, ¿no? Que permiten, ¿qué cosa? Ir a una deducción lógica de algo sometido a estudio o análisis, ¿ya? Entonces, acá cuando se dice, se busca argumentos en la razón, estamos buscando argumentos que sean deducidas lógicamente y que tengan una expresión teórica, ¿ya? Es decir, va a tener una elaboración teórica adecuada. Y cuando decimos que tiene una elaboración teórica, cuando están formulados en base a determinadas proposiciones. Entonces, un rasgo de la teoría es que está construido en base de proposiciones, pero esa construcción de proposiciones tiene todo un orden bien estructurado y a partir de cual hay toda una serie de deducciones y conclusiones. Entonces, cuando se dice busca un argumento en la razón, estamos diciendo que ya se van a empezar a dar explicaciones teóricas, que son consecuencias lógicas de un raciocinio determinado. Ya no es una simple creencia, ya no es una simple aceptación de una explicación fabulosa, sino ya acá hay una explicación mucho más elaborada, mucho más investigada y mucho más expresada en forma teórica. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Entonces eso está claro. Entonces lo que antecede a la filosofía es el mito, ¿no? Es el mito. El paso del mito a la filosofía constituye también el paso de cómo se va construyendo, ¿qué cosa? La filosofía como disciplina filosófica. Y cómo esta disciplina lo que va a buscar es realizar una explicación ya más objetiva, diríamos, y una explicación mucho mejor elaborada racionalmente respecto del mito, que se va a expresar en una explicación fundamentalmente teórica, que cuando ya se explica en forma teórica, prácticamente se ha dejado de lado la mitología. A ver, John Román, ¿está? Presente, profesor. Ya. El siguiente párrafo, por favor. Está acá, este párrafo. Ya, sí, profesor. Bueno, en este punto, profesor, después de haber comentado o leído sobre lo que es el tema de la filosofía, ahí se habla, ¿no? O se llega a un punto en decir o en preguntarnos ¿por qué la filosofía nace en Grecia? ¿No? ¿Qué tienen de especial los griegos? ¿Por qué no nació en otra parte del planeta, ¿no? Entonces, y ahí es donde varios autores califican a los griegos como personas admirables, ¿no? Pensadores, críticos, como ya lo veníamos analizando, y se habla del milagro griego, ¿no? Porque sabemos que en Grecia, pues la actual Turquía,
nacen muchas cosas, ¿no? Es cuna, por ejemplo, de las Olimpiadas. Entonces, y eso es porque algunos autores, pues, califican a los griegos como personas bueno, acá dice que tenían condiciones y situaciones que hicieron posible que naciera la filosofía, ¿no? Tenían esa condición de analizar, de ver más allá de lo que había. Eso, profesor. Ya, muy bien. Entonces, lo que vamos a tratar ahora de ver cuáles son esas condiciones o situaciones que han hecho posible que en Grecia se desarrolle este tipo especial de conocimiento, que es la filosofía, ¿no? Bueno, si nosotros ubicamos a Grecia en el mapa, vamos a encontrar que Grecia pues geográficamente está ubicado en una zona para el tiempo muy estratégico, porque por ahí tenían que convergían diversas personas de diversas naciones, ¿no? Y entonces, entre una de esas condiciones que vamos a analizar ahora, precisamente para que ayuda al desarrollo del pensamiento filosófico en Grecia, es el comercio. Y para eso vamos a invitarlo a Silva, Álvaro Silva. Presente, profesor. A ver, analice esa parte, lo del comercio, por favor. Sí, justamente nos hacemos esta gran pregunta, ¿por qué en Grecia? Como dijo mi compañero, existen varias o hubieron posibles situaciones que hicieron posible que la filosofía naciera en Grecia. Uno de ellos es el comercio. Cabe resaltar que Grecia se ubica geográficamente en una zona donde concurre mayormente lo que se desarrolla el ámbito económico, que es el comercio. El comercio permitió a los griegos a poder, ¿cómo se llama?, interactuar con otras culturas y entender y también adquirir conocimientos, perspectivas, saberes, y esto le permite a los griegos tener una visión mucho más totalizadora del mundo y a través de ella hacerse preguntas, y estas preguntas o cuestiones dieron surgimiento a lo que nosotros conocemos como la filosofía o los saberes previos históricos que han transcurrido a lo largo de la historia. Eso sería, profesor, mi aporte. Muy bien, el comercio, claro, el comercio permite un intercambio y la relación con distintas naciones de la zona, ¿no? Entonces, siempre el comercio pues lleva consigo también manifestaciones culturales. Y dentro de las manifestaciones culturales, conocimientos pues, que se tenía en otras naciones. Entonces, Grecia ha tenido el privilegio de tener la presencia de esa diversidad de culturas que convergían, ¿no? Porque geográficamente está bien ubicado, que hace posible el desarrollo del comercio en la zona. Muy bien. A ver. Profesor, Sí. ¿le puedo hacer una pregunta? Claro, sí. Se habla de que Grecia es un lugar donde donde es la cuna de los grandes pensadores, ¿no? Entonces, ¿por qué Grecia en la actualidad no está a la altura de los países que están desarrollados, ¿no? Claro, como verás, las condiciones históricas actuales de Grecia ya no es la misma de esa época, ¿no? Ha ido variando. Entonces, por ejemplo, en la actualidad, la cultura es como que ha ido focalizándose en diversos puntos del mundo a lo largo de la historia, ¿no? Porque verás que, por ejemplo, hay momentos históricos en donde la cuna del desarrollo del conocimiento se traslada, por ejemplo, a Inglaterra, otra vez se traslada a Francia, en otro momento se traslada a Alemania. Contemporáneamente tenemos, por ejemplo, Estados Unidos, que es el centro del movimiento intelectual en el mundo, ¿no? Así. Entonces, eso se debe a cómo también se desarrolla históricamente el mundo. O sea, el desarrollo histórico actual ya no se da bajo de condiciones que se desarrollaban en ese entonces, ¿no? Entonces, Grecia ha pasado de ser un eje comercial de la época de cuando estamos hablando a la actualidad, ya pues no tiene la misma importancia comercialmente ahora, ¿no? A eso se debe al desarrollo histórico de la humanidad. Entonces, en ese momento hubo un momento especial del auge y el desarrollo del comercio en esa zona,
de que ha hecho posible la presencia de diversas culturas y de diversos conocimientos que venían con ello. Entonces eso en alguna medida contribuyó al desarrollo del pensamiento filosófico griego de ese entonces, que no siempre por toda la historia va a ser así, sino eso tiene su desarrollo y va variando también. Así avanza la historia y así avanza el pensamiento y así se desarrolla también la filosofía. Eso no va a ser... Ya, profesor, pero ¿qué pasó? Sí. ¿Qué pasó para que el comercio no se desarrollara en Grecia? ¿Qué factor influyó, digamos? A ver, en ese tiempo, por ejemplo, en donde todavía incipientemente se desarrollaba había un incipiente desarrollo de la tecnología. Había navegación y la navegación pues era propio para las condiciones geográficas que se tenían en ese momento. Nadie podría atreverse en ese momento a salir a navegar más allá de determinada cantidad de millas en el mar. ¿Por qué? Porque pues nadie conocía y no se atrevían a hacer eso, ¿no? Pero en esta zona la navegación se desarrolla enormemente. ¿Por qué? Porque muchas naciones están cercanas y mediante la navegación pueden comerciar, pero la navegación que es muy cercano a las costas, ¿no? Entonces, geográficamente, para ese momento, y no hay que olvidar que también se desarrollan culturas muy importantes, por ejemplo, la cultura egipcia, la cultura mesopotamia de ese momento, que estaba en un auge de su desarrollo, ¿no? Y ahora, si nos preguntamos, por ejemplo, qué es de la cultura egipcia ahora, ya no es lo que tuvo en su momento, o la cultura mesopotámica que tuvo también en ese momento, ya no es lo mismo. Entonces el comercio también allá en esa zona ha decaído, ya no tiene la misma importancia de la antigüedad. Entonces es por el desarrollo científico, tecnológico, que ha ido variando, porque cuando la navegación se hace a mayor escala, mediante la navegación ya se puede cruzar los océanos, entonces va a variar. Ya esa zona también pierde importancia. Eso es lo que ha ido pasando. O sea, diríamos que el desarrollo de la ciencia y de la tecnología ha hecho variar los centros de importancia del comercio. Ya, profesor, gracias. Bien. Profesor, disculpe, una Sí. consulta. En uno de los párrafos se menciona que la filosofía nace en Grecia y no en otra parte del mundo. Si bien es cierto, cierta cantidad de filósofos afirmaron que la filosofía netamente pertenece a la parte europea, ¿no? Exactamente en Grecia, y que si por ahí existieron filosofía en otras partes del mundo, no se les considera. A eso surge también la tendencia del eurocentrismo, que viene a ser, considera que Europa es la cuna, ¿no?, de la cultura, de la filosofía. ¿Se podría decir entonces que, mencionando América, existió filosofía también a la par, así como en la zona de Grecia? Ya. Le vuelvo a repetir. El término filosofía surge en Grecia. La disciplina filosófica, o sea, la filosofía como una disciplina filosófica surge ahí en Grecia, ¿ya? Pero eso es hablando, pues, de filosofía como una disciplina académica. La filosofía como disciplina académica no surgió en ningún otro país, sino en Grecia. Pero eso no significa que no hubo pensamiento. Ha habido pensamiento, y pensamiento muy desarrollado, por ejemplo, acá en la época incaica, ¿no? Un pensamiento altamente desarrollado, porque el nivel tecnológico y científico que logró acá los incas es admirable. Lo que sucede es que acá, por ejemplo, si bien es cierto, muchos afirman de que ha habido una escritura y la escritura estaba en los quipus, a la llegada de los españoles, lo que han hecho es, y los únicos que podían interpretar eran pues los científicos de esa época, y a la llegada de los españoles eliminaron a los científicos, quemaron los quipus, y eliminando a los científicos y quemando los quipus prácticamente han sepultado toda una historia de conocimiento, ¿no? Entonces no podríamos decir que acá no ha habido, ha tenido que haber un pensamiento muy desarrollado, pero no ha habido pues una filosofía propiamente dicha como lo entienden los griegos, ¿no? O sea, no ha habido una disciplina filosófica.
ha habido un pensamiento. Ahora, si queremos comparar ese pensamiento, el pensamiento que se ha desarrollado como el pensamiento que se desarrolla en Grecia, hay mucho, diríamos, hay mucho si queremos ponerle la jerarquía, mucho de pensamiento en el nivel de jerarquía de la filosofía griega. Hay, ¿no? Así como lo hay pensamiento, por ejemplo, en China, un pensamiento muy desarrollado también, ¿no? Y en otros puntos del mundo, pero en ninguno de esos lugares se llamó filosofía. Quien le llama filosofía a esta forma de conocimiento son los griegos. O sea, no se le puede negar eso, ¿no? Pero que sean ellos los únicos que pueden ser considerados como que ellos son los únicos que han desarrollado un pensamiento del nivel que han desarrollado. El pensamiento se ha desarrollado en todos los lugares donde ha habido cultura, en donde ha habido población humana, ha habido pensamiento. Unos más desarrollados, otros menos desarrollados, pero el pensamiento es algo que no se le puede negar a nadie. Niveles de desarrollo de pensamiento han tenido, ¿no? Entonces no hay que confundir, porque al final de cuentas, inclusive la filosofía también pues, es un pensamiento. Solo que diríamos que el mérito que han tenido los griegos es constituir una disciplina filosófica, y a esa disciplina filosófica le han llamado filosofía. Y luego se ha expandido, ¿no? Ya no solamente se ha quedado, se ha focalizado en Grecia, sino ya ahora se ha universalizado, ¿no? Tanto, o sea, se acuñó ahí, pero ya es universal. ¿Por qué? Porque a partir de cuando se constituye la filosofía como una disciplina y con sus propias connotaciones y características que tiene, ya podríamos hablar de una filosofía. A partir de acá, como disciplina, podríamos hablar de atribuirle ya, por ejemplo, cómo ha sido esa forma de pensamiento en los incas, cómo ha sido esa forma de pensamiento en los aztecas o en el pensamiento chino, cómo así, ¿no? Eso sí, eso se puede hacer. Y atribuirle nivel, o sea, a ese pensamiento atribuirle nivel filosófico. ¿Por qué? Porque tiene todas las características que tiene el desarrollo del pensamiento, de un pensamiento filosófico. Simplemente decimos que es en Grecia porque es donde se acuñó. Es algo así como, por ejemplo, el concepto de Viracocha, ¿no? ¿Dónde se acuñó el concepto de Viracocha? Acá, en el Perú. En la cultura acá, en la cultura prehispánica. Nadie podría decir que también tiene su Viracocha en otra. La filosofía surge en Grecia, porque ahí es donde se acuñó. Pero no significa esto que ellos tienen el monopolio del pensamiento, no. Porque como pensamiento se da en Perú, se da en Asia, se da en otras partes del mundo. Y que tiene la misma jerarquía y el mismo nivel de desarrollo de pensamiento griego. Entonces, como disciplina filosófica sí surge allá, ahora ya se ha expandido, se ha universalizado, tanto que ahora ya se habla de filosofía, ¿no? En todos los lugares del mundo. Es decir, se ha universalizado. En alguna medida ya es parte del patrimonio cultural de la humanidad. Pero no le podemos negar el lugar donde surgió, el lugar donde diríamos el lugar donde nació. Que no debe llevarnos a decir que son la exclusividad y son los únicos que han desarrollado el pensamiento a ese nivel. No sé si está claro, señorita. Sí, profesor, queda claro. Muchas gracias. Bien, bien. Ahora sí. Silva Creos, ¿te estaba en la palabra, Silva Álvaro? Sí, profesor, ya participé. Ya, entonces ahora a María Zucapuca, ¿está? Profesor, la compañera posee problemas de conexión a internet. Supongo que dentro de un rato, al finalizar la clase, se comunicará con usted. Ya, bueno, ya no es entendible porque no se le puede exigir que todos ya estén correctamente. Vera, Inés Vera. Presente, profesor. Ya, evaluemos ahora la otra condición que es la religión. Ya. A lo que he entendido de esa parte, los griegos no tenían una religión estable, no estaban apegados, ¿no?, a una religión como lo estamos nosotros. Esto hizo que se pudieran desarrollar más y poder indagar más también sobre la totalidad del mundo. Los griegos
tenían diversidad ideológica, lo que les hizo, ¿no?, dudar y preguntarse del origen mítico del universo, del porqué de todo, ¿no? Y ponerlo en duda, ya que ellos no tenían una creencia, ¿no?, como nosotros le digo. Eso es lo que principalmente se diferenciaban los griegos de otras culturas en su pensamiento. Muy bien, así es, ¿no? Miren ustedes, es una condición que favorece el desarrollo del pensamiento libre. ¿Mm? Porque al no existir un texto sagrado, ¿no?, como sí lo hay en otras culturas, eso le da mayor apertura al desarrollo del pensamiento, ¿no? Porque la existencia de un texto sagrado limita el desarrollo del pensamiento, porque todo lo van a circunscribir a ese texto sagrado. Pero en el caso de los griegos, lo que ha facilitado el desarrollo del pensamiento, fíjense ahí, es la ausencia de ese texto sagrado. Eso es muy importante, porque la ausencia de un texto sagrado permite que cosa la libertad de pensamiento, es decir, la libertad de explicar la realidad. No lo van a todos someter a una sola forma de entender y de explicar, ¿no? Como cuando se dice, la verdad está en este libro sagrado, que es la Biblia. Si partimos de ahí, ¿para qué ya la indagación, para qué el estudio de todo lo demás? Ya no tendría sentido. Pero aquí en Grecia, como no existía un texto sagrado, entonces había mayor libertad de pensamiento. Entonces eso es una condición muy importante, ¿no? El otro aspecto es que al no existir un texto sagrado, entonces no hay una casta sacerdotal. Porque cuando hay un texto sagrado, siempre junto con un texto sagrado vamos a encontrar una casta sacerdotal, ¿no? Que trata de explicar precisamente, de interpretar, son los que van a encargarse de interpretar el texto sagrado. Allá no ha habido una casta sacerdotal, entonces había más libertad. Cada cual entendía y lo explicaba a su modo. Esa es otra condición muy importante. Es decir, no había nadie que les dijera cómo se debe interpretar el texto, sino la interpretación era libre. Entonces, como dijo la señorita, había una mayor diversidad ideológica. Es decir, había una mayor libertad de pensamiento, una mayor libertad de pensar. Y eso es muy importante, o sea, crea condiciones favorables para el desarrollo de la filosofía. Fíjense ustedes cómo eso contribuye, y esa es una condición muy importante. O sea, dejar de ser de un solo pensamiento, ¿no? Y esa es la característica de la religión, que se sustenta sobre todo en un texto sagrado. Pero si dejamos de eso y pensamos libremente, entonces estamos en mejores condiciones de desarrollar un pensamiento filosófico. ¿Alguna pregunta ahí? Está claro entonces. Ahora volvemos con Andagua. Andagua, ¿está conectado? Andagua Katia. Ya se desconectó, me parece. Angie, caballero. Angie. Bueno, también parece que tiene dificultades. Álvaro Cárdenas. Presente. Ya, a ver. Vayamos ahora al otro, a la división del territorio. ¿Cómo lo ha analizado usted? ¿La división del territorio dice, profe? Sí, acá, ahí está. La división del territorio. Ah, ok. A ver. Ok, nos dice que debido al hecho de que Grecia estuvo dividida en 4 ciudades-estados, esto permitió e hizo entender que las mismas leyes
podrían estar tanto prohibidas o permitidas en distintas ciudades. Entonces, esto dio como que un gran panorama para poder entender y ver perspectivas distintas, ¿no? En ese tema, según los casos de leyes, también puede entrar el caso ideológico, porque si bien es cierto, las leyes también se basaban en sus creencias, ¿no? Para poder edificarlas y culturas. Ya. A ver, las ciudades-estados son una ciudad que se constituye en un estado, ¿ya? Es una ciudad que se constituye en el estado. Y un estado, ustedes saben qué características tiene, que no viene al caso de explicar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Como hay ciudades-estados, son conscientes de que cada estado tiene sus propias leyes. Recuerden ustedes que una ley es la que es emitida en un estado, y una ley que funciona en un estado, estamos hablando de la ley que los hombres establecen como normas jurídicas, ¿ya? De eso estamos hablando acá. Entonces, una ley emitida por un estado es de carácter obligatorio. Es una característica de las leyes jurídicas es que es coercitiva, es decir, es todo el mundo que vive en ese estado está obligado a cumplirlas. Pero acá, ¿qué cosa ocurre? Como hay varios ciudades de estado y cada ciudad tiene sus propias leyes, y acá los ciudadanos griegos se dan cuenta de que las leyes es relativa. Lo que puede ser establecido como ley acá, en la otra no. Entonces, no hay, diríamos, las leyes son diversas. ¿Por qué? En otros lugares donde se ha desarrollado la cultura, las leyes se entendía como que las leyes son emitidas por los gobernantes, como los reyes o los emperadores, y el emperador o el rey se consideraba hijo de Dios. Y por tanto, las leyes eran una especie de leyes divinas que ha sido dado por los hijos de los dioses, ¿no? Entonces había que cumplirse, ¿no? En cambio acá no, las leyes se dan como un acuerdo entre las personas, ¿no? Las personas acuerdan emitir determinadas leyes, y eso es lo que hace precisamente de que las leyes sean diferentes en una ciudad-estado, en otra, entre las ciudades-estado griegas de ese momento. Eso también es otra condición muy importante. ¿Por qué? Porque las leyes surgen como producto del acuerdo de los seres humanos. Eso es lo que lo hace ser un poco más libre, crea condiciones más favorables para el desarrollo del pensamiento, lo que no es igual cuando se considera que una ley es emitida como mandato divino. Entonces, esto es otro de los aspectos y los elementos importantes que hicieron favorable el desarrollo de la filosofía griega. Veamos ahora el desarrollo económico. ¿Está Ceballos? ¿Óscar Ceballos? Sí, profesor, sí estoy. A ver, vamos por el desarrollo económico. Ya, en este punto de desarrollo económico mencionan, ¿no?, que la polis habían alcanzado una estabilidad económica, por lo cual prácticamente todo ese tiempo disponible de estos ciudadanos, que era prácticamente lo que ocio, ¿no? Entonces, más influenciado para poder desarrollar la parte de pensamiento. Entonces, simplemente el hecho de poder darse cuenta de su entorno, y así, pues, en ese caso, dar a aumentar o mejorar, en este caso, la forma de pensar filosófica. Profesor, pero acá, más o menos, me entra una cuestión, puesto que, por ejemplo, en la actualidad, hay personas que que llegan a esta estabilidad económica, pero conozco personas que, a pesar de tener esta estabilidad económica y a pesar de tener ocio, no desarrollan ese pensamiento crítico, esa visión, esa importancia, y más bien prácticamente se van por las ramas o se pierden, ¿no? Ese sería más o menos otro punto adicional, o de repente a este punto que estoy analizando. Y tienes mucha razón, ¿no? Es que ahora, contemporáneamente, hay formas intencionales, ¿no?,
o sea, desde los estados, se hace toda una campaña intencional para apartar al ser humano precisamente de la libertad de pensamiento. Y más o menos la sociedad contemporánea lo que ha hecho de los seres humanos en su mayoría es cosificarlos, ¿no? Y hacerlos muy dependientes del consumo. Entonces, si tienen resuelto el problema de su existencia, más se dedican ¿a qué? A estar influenciados por el consumismo y dejan de lado la parte, lo que nos hace humano precisamente, la parte de la investigación, del estudio, la parte de llenar nuestro cerebro de conocimiento, ¿no? Sin embargo, en el periodo que les tocó vivir a los griegos, el conocimiento era algo que los hacía sentir, diríamos, importantes en tanto se dedicaban a la investigación, ¿no? Profesor, O sea, ¿podría aportar un poquito, una palabrita sí. nomás? Es que creo que el que hace la diferencia es esta palabra, lo que es la disciplina. O sea, porque en este caso, en este contexto, la diferencia es que al parecer estos individuos además eran disciplinados en comparación con este contexto actual de tener personas que económicamente alta y o sea, pero no tienen ese detalle que son lo que es la disciplina, ¿no? Que permiten en ese caso, ¿no? que aumentar, mejorar las condiciones, tanto de pensar, de actuar. Eso sí, había mucha disciplina, porque para escribir lo que han escrito, ¿no? Y en las condiciones como lo han hecho, pues es admirable. O sea, obligadamente había una disciplina. Pero la disciplina estaba sustentada en que, diríamos, en esa dedicación apasionada al estudio y a la investigación, ¿no? Que es lo que muchas veces nos falta, ¿no? Esa dedicación con pasión a la investigación, al estudio. Acá lo había. Es por eso que en Grecia se han tenido los intelectuales, los filósofos de la calidad que ha tenido. Y si ustedes revisan un poco las biografías de las personas que han aportado, que han aportado intelectualmente en el mundo, la vida de todo lo intelectual que ha logrado ese nivel es una vida dedicada a la investigación, dedicada al estudio, ¿no? Es una dedicación exclusiva a la investigación. Entonces, sí, definitivamente de acuerdo contigo, porque ha habido una disciplina para el estudio muy especial, una disciplina, una férrea disciplina para poder dedicarse al estudio y a la investigación, que es lo que hace posible desarrollarse intelectualmente. De acuerdo, totalmente contigo. Gracias, profesor. Bien, ahora veamos, hemos visto el desarrollo económico y lo último, que el último párrafo referido a esto, que le vamos a invitar a Chávez, Brandon. ¿Está conectado? Sí, profesor, sí estoy conectado. A ver. Ya, un momento para leerlo, por favor. Sí, ahí está. Ahí lo tienes en pantalla. Esta parte. Ya, un momento. Ya, dice que, bueno, en el párrafo, bueno, lo que entiendo es que los griegos, una de las contribuciones de los griegos fue que utilizaron, ¿no?, la ciencia de los babilónicos y los egipcios, ¿no? Se sabe que la ciencia que aportó Babilonia y los egipcios es entre la astronomía, la medicina y la matemática, ¿no? Ellos agarraron esa ciencia que ellos habían creado para que puedan impulsarlo, ¿no? ¿Cómo nos dice el texto? Crearon una construcción racional, yendo mucho más allá, básicamente prácticos, ¿no? Eso es lo que hicieron los griegos. Claro.
Así es. Es decir, sí, lo escuché. Es decir, los griegos aprovecharon todo el conocimiento que lograron obtener de los babilonios y de los egipcios, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Pitágoras, cómo Pitágoras, la idea de número que viene, por ejemplo, de los babilonios, ¿no? Como Pitágoras lo que hace es una teoría, hace que los números, ¿no? Es decir, le va a dar una explicación teórica y que va a ser un desarrollo y un salto en la explicación, ¿no? Tomando como premisa la idea de número. Y es lo que han hecho los griegos precisamente, teorizar, darle una explicación teórica mayor a todos los conocimientos, tanto de la matemática y la astronomía, que a través de los babilonios o los egipcios han llegado a Grecia. Entonces, eso lo vamos a ver cuando ya empecemos a estudiar propiamente la filosofía de Grecia antigua. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, todo está claro. Ahora, lo que viene ya son las etapas de la filosofía y las ramas de la filosofía. Lo de las etapas de la filosofía, por favor, les pido que ustedes lo analicen, lo estudien, porque eso tiene que ver con todo el desarrollo del pensamiento, que los vamos a ir estudiando paso a paso, ¿no? Y también reparar un tanto en las disciplinas filosóficas, ¿ya? Las disciplinas filosóficas, que con eso estaríamos viendo todo este asunto. Creo que lo fundamental de todo esto ya lo hemos tratado y hay que estudiar y le daremos un remate final. Nos dedicaremos a darle un remate la próxima semana. Por el día de hoy lo vamos a dejar ahí. En el curso de mañana, viernes y el sábado, voy a poner nuevo material, ¿ya? Y se los voy a mandar al WhatsApp. Si ya está también funcionando el aula virtual, lo voy a poner también ahí, ¿ya? Y la siguiente semana nos estaremos poniendo de acuerdo respecto al trabajo de investigación que vayan a ustedes a desarrollar. Complementariamente a lo que les he explicado acá, por favor vayan leyendo también el libro que les he mandado como bibliografía complementaria, el libro de Kirk, es un libro muy, muy, muy interesante, ¿no? Está ahí los textos en griego y está en español y que nos ayudan a tener una comprensión muy, muy profunda respecto de los presocráticos. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, si no hay ninguna pregunta, lo vamos a dejar acá, ¿ya? Entonces nos estaríamos viendo en la misma hora el próximo jueves. ¿De acuerdo? Ok, profesor. Gracias. De acuerdo, profesor. Muy bien. Hasta la próxima semana Gracias, entonces. profesor. Gracias a todos ustedes. Gracias, profesor. Hasta luego, profe. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego, señorita. ¿Ya me puedo retirar, profe? Profesor. Sí. Entonces, ¿está dejando usted alguna tarea para poder La trabajar? tarea lo voy a dejar, la voy a